Llegó el día de la coronación. Donald Trump acepta la candidatura republicana donde da el discurso de su vida. Y el enemigo número uno de los inmigrantes, el sheriff de Maricopa, Joe Arpaio, habla de apoyar a Donald Trump y que el muro va para arriba. Donald Trump will build the wall. Siguen los escándalos contra la policía. Sin tener razón, disparan a un hombre desarmado que cuidaba a un paciente con autismo. Teníamos que pagar Y el dramático testimonio de una mujer que busca refugio en los Estados Unidos. Huyó de su país con una sentencia de muerte. Eso nos tocaba. Madres de familia sacan a sus hijas de las escuelas ante las amenazas de secuestrarlas, violarlas y posteriormente asesinarlas. Ya uno tiene un gran temor. En vivo, transmitiendo a todo Estados Unidos y el resto de América, esto es Noticiero Cierre de Edición con Pedro Ferriz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con mucho gusto su amigo Pedro Ferriz. El día de hoy fue la noche mágica de Donald Trump. Llegó ante miles de asistentes al Quicken Loans Arena, presentado por su hija Ivanka Trump para aceptar formalmente representar al Partido Republicano en las elecciones generales de noviembre. Estos son algunos de los puntos más importantes de su discurso. Friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. Together, we will lead our party back to the White House, and we will lead our country back to safety, prosperity, and peace. We will be a country of generosity and warmth, but we will also be a country of law and order. The American people will come first once again. We are going to build a great border wall to stop illegal immigration, to stop the gangs and the violence, and to stop the drugs from pouring into our communities. I have been honored to receive the endorsement of America's Border Patrol agents. And will work directly with them to protect the integrity of our lawful immigration system. Lawful. La coronación de Donald Trump no es bien vista por la mayoría de los estadounidenses y los inmigrantes, por supuesto. En este día de su coronación se vieron episodios de enojo. Vamos con Marcelo Sánchez, quien estuvo toda la semana cubriendo esta Convención Nacional Republicana. La tensión en las afueras de la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio, es como un termómetro que va en aumento y que puede explotar en cualquier momento. Desde temprano, cientos de policías tomaban posiciones estratégicas, adelantándose a las protestas del día de la coronación por el Partido Republicano del polémico Donald Trump. Él nos está tratando demasiado mal con decirnos que somos violadores, narcotraficantes. Mi padre nunca fue un violador, mi padre nunca fue un narcotraficante. Tengo mucho orgullo de mi padre, que en paz descanse. Siempre trabajó toda su vida aquí en Estados Unidos. Activistas llegaron de todo el país hasta aquí para este momento para gritar el descontento que tienen contra el magnate racista del que nadie creyó que alcanzaría la candidatura. Así terminó una de las semanas más tensas en Estados Unidos debido a la retórica de odio de Donald Trump. Pero esto es solo una muestra de una de las campañas más violentas en la historia del país, una donde la razón será sustituida por las acusaciones y la violencia. Desde Cleveland, Ohio, Marcelo Sánchez, cierre de edición. El ahora candidato Donald Trump llegó hasta lo más alto, pasando por encima de muchos. Uno de ellos fue el ex precandidato Ted Cruz, quien aún guarda rencor por lo que pasó y se vengó del magnate. Vamos con Abel Álvarez, el informe completo. Parecía una venganza planeada con anticipación.
y Ted Cruz se robó la noche de ayer. Fue aplaudido pero terminó abucheado por la gente. Y es que el senador por Texas nunca dijo las palabras mágicas que toda la convención esperaba: voten por Donald Trump. Fue entonces que a mitad de su participación se armó una escena de divorcio político, cuando Trump llegó a la convención interrumpiendo el discurso de Cruz. Como un acto de desprecio, el senador cortó su discurso e inmediatamente se despidió en medio de la desaprobación de los asistentes. Pese a todo, las reacciones fueron variadas. I am deeply disappointed in his refusal to stand up for our party's nominee. I think what Trump did while he was speaking gave him, that shows right there why he can't endorse him. Pero ¿qué motivó la reacción de Cruz? Esta mañana dio la cara y explicó por qué no apoyó al elegido de su partido. And that pledge was not a blanket commitment that if you go and slander and attack Heidi, that I'm going to nonetheless come like a servile puppy dog and say thank you very much for maligning my wife and maligning my father. Por ahora la convención republicana solo ha servido para mostrar qué tan profundas son las grietas del partido y no ha logrado maquillar la división que existe en su interior. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. La convención republicana, calificada de antimigrante, no podría terminar sin la presencia de este señor, el verdugo de los indocumentados, el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio. Fue recibido como un héroe, el hombre que asegura que su misión más importante es elegir a Donald Trump. De inmediato dejó escapar su veneno y dijo: estamos más preocupados por los derechos de los inmigrantes ilegales que por los derechos de los ciudadanos de nuestro propio país. Además, se refirió al muro fronterizo, lo que provocó de inmediato la euforia de los asistentes. Por su parte, la demócrata Hillary Clinton no le queda más que ganarse el corazón y el voto de los latinos, y para demostrar lo que está interesada en nosotros, abrió una cuenta de Twitter en español con la que pretende alcanzar los 40 millones de personas que hablen el idioma de Cervantes, el español. Mientras Donald Trump sigue dividiendo, la exsecretaria de Estado intenta, cerrar filas en torno a sus votantes. Y esto es un llamado de alerta para los inmigrantes latinos. Si toma, no maneje. Con esto puede evitar la deportación y la separación de su familia. Rosa María Orbach nos tiene los detalles. Sigue aumentando el número de inmigrantes indocumentados que están siendo deportados por manejar bajo la influencia del alcohol. Oh my God. El ICE los tiene en la mira y en muchos casos no hay derecho a fianza, como lo explica la abogada Noemí Ramírez. Para una persona que está aquí indocumentada, tener un DUI va a enfrentar la deportación. Es una situación muy complicada. En California, casos de inmigrantes arrestados por DUI no tuvieron oportunidad de pelear su caso, y por este error, muchas familias fueron separadas. Sin embargo, esta acción del ICE ha generado controversia en la misma comunidad. Le deben dar un chance al principio, para ver si la persona trabaja aquí y ya tiene su vida hecha aquí. Cometió un error. Vamos a darle un chance. A la segunda, dale. Pagan una multa de $90. Cualquiera lo va a pagar. Cualquiera lo paga y siguen haciendo lo mismo. Lo cierto es que debido al alcohol se han provocado graves accidentes que han cobrado la vida de inocentes. Según informes del Departamento de Inmigración, en algunos casos hay personas que tienen en su récord hasta 4 DUI. Estamos viendo que inmigración 2 o 3 días después llega, le está tocando en la puerta, o en muchas ocasiones cuando salen de la cárcel penal los está esperando inmigración afuera. Y como dicen los expertos, para evitarse cualquier deportación, si toma, no maneje. Soy Rosa María Orbach, cierre de edición. Hablando de deportaciones, Barack Obama no tiene intenciones de dejar la Casa Blanca sin antes cumplir la cuota de expulsados. En las últimas horas, más de 100 inmigrantes fueron arrestados en una intensa operación del ICE en el área de Los Ángeles, California. Con lista en mano, los agentes fueron casa a casa sacando a los inmigrantes. Las autoridades aseguran que la mayoría tienen antecedentes penales, aunque esto quede en duda, según activistas a favor de los indocumentados. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición al regresar. Acostado y con las manos en alto, el psicólogo afroamericano que se convirtió en la última víctima de las balas de la policía. Además,
no tuvieron misericordia y se lanzaron como bestias en contra de los maestros en Chiapas. Hay decenas de heridos y destrucción. También la muerte la persigue a donde va. Como Caín quedó marcada y huye junto a su hija. Más adelante, como si fueran talibanes, los pandilleros en Honduras sentencian a las chicas que asisten a las escuelas. La sentencian a muerte. No se vayan. Mientras la herida del odio racial continúa abierta, un nuevo caso de brutalidad policial sacude Estados Unidos. Vamos con Moisés González, que nos tiene las imágenes que muestran a la policía disparar en contra de un afroamericano en Miami, Florida. El nerviosismo de los policías en Estados Unidos tras varios atentados contra sus vidas los hizo cometer un grave error. Yo me fui al piso justo así, con mis manos hacia arriba, y me acosé y le dije otra vez: oficial, no hay necesidad de disparar. En los videos grabados por celulares se ve a Charles Kinsey, un psicólogo terapeuta afroamericano residente de Miami, en el suelo y con las manos en el aire. Junto a él, sentado en el asfalto, se encuentra un joven autista que él cuidaba. Ambos estaban siendo apuntados por dos oficiales. Los uniformados habían llegado al lugar tras una llamada que aseguraba que un hombre armado recorría las calles, pero en realidad se trataba del camión de juguete que el chico llevaba en las manos. De pronto, uno de los agentes disparó a la pierna de Charles Kinsey. Cuando él me disparó, eso fue muy sorprendente. Fue como una picadura de mosquito. Yo dije: aún sigo con las manos arriba y me acaban de disparar. Minutos después fue esposado junto al joven autista. Fue entonces que, según Kinsey, quien se recupera en el hospital, le preguntó al oficial por qué había disparado. Este le dijo: no lo sé. Por el momento, el policía ha sido suspendido mientras investiga el caso, que ocurre en momentos de gran tensión, tras la muerte de 2 afroamericanos a manos de los agentes y el asesinato de 8 oficiales en Texas y Luisiana. En Miami, Florida, Moisés González, cierre de edición. Y en otro caso de brutalidad policial, un hombre que al parecer estaba borracho recibió tremenda paliza de la policía luego de que se metió a un auto a dormir en Lancaster, California. El incidente ocurrió en el estacionamiento de un complejo de apartamentos cerca al Museo de Arte e Historia de la ciudad. Las autoridades indicaron que este caso ya está bajo investigación. Los centroamericanos huyen para salvar sus vidas, pero en el camino a los Estados Unidos se topan con el rechazo también de muchos mexicanos. Alex Carmona nos habla de un infierno que viven en suelo azteca. México es un país que no quiere a los migrantes centroamericanos. Además de sufrir persecución por parte del gobierno, ahora sufren el odio de los vecinos de los albergues, como el de Azcapotzalco, en la capital mexicana, fundado por el padre Alejandro Solalinde. Nuestras cámaras visitaron el lugar para comprobar que no es una cueva de ladrones, como aseguran algunos residentes de la zona. Aquí te digo, es una reincorporación a la sociedad. Por ejemplo, ellas quieren aprender, 2 de ellas aprender a cortar cabello, ser estilistas, y algunos ya inclusive ya tienen ahí, ya están empezando a aprender sus oficios que les ha importado o que ellos han querido. Pero esa explicación no es suficiente para Pedro Luis Rivera. Él se empeña en asegurar que los inmigrantes que ahí buscan refugio son en verdad delincuentes. Las condiciones están dadas para que se convierta esto en un foco de abusos de todo tipo. Los vecinos no quieren escuchar explicación alguna. Para ellos los inmigrantes son un peligro y quieren que se vayan. Mientras tanto, las autoridades investigan si en realidad existe un peligro para la población por haber instalado este lugar que solo busca ayudar a los hermanos en desgracia. Desde la Ciudad de México, Alejandro Carmona, cierre de edición. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en cierre de edición. Al regresar, la buscan para asesinarla, pero ella intenta ganarle la partida a la muerte. Blanca Quintanilla y su macabro drama. Además, sedientos de sangre llegaron armados y protegidos por la policía. Lo que provocaron fue aterrador. También, el plazo se venció. Las jovencitas están abandonando las escuelas en Honduras para no ser asesinadas. A continuación conocerán a Blanca Quintanilla, una profesora salvadoreña que huyó junto a su hija tras ser amenazada de muerte por las pandillas.
Nuestra corresponsal Reina Luna la encontró en McAllen, Texas, y conoció este drama. Y ver cómo podemos ayudarlos a ellos. Su nombre es Blanca, su profesión ingeniera agrónoma, pero para poder trabajar en El Salvador tenía que pagar un impuesto especial, no al gobierno, sino a los criminales. Teníamos que pagar $50, $18, así depende, mensual. Y nuestro salario es de $450, el que mejor gana. No pagarlo le significaba la muerte. Valorosamente denunció que la estaban extorsionando, pero más tardó en firmar la denuncia que en recibir la amenazante visita de las maras. Eso nos tocaba. ¿Y qué es lo que pasa? ¿No hay gobierno? Pues el gobierno está, pero pues dice que hasta el gobierno paga. A Blanca no le quedó de otra más que tomar a su pequeña Carla de solo 5 años y lanzarse para atravesar un camino de sangre hasta llegar a Texas. En este albergue para inmigrantes ubicado en McAllen, a 10 minutos de la frontera con México, la encontró Cierre de Edición. Se calcula que a este albergue llegan alrededor de 100 personas todos los días buscando descanso, buscando en general ayuda. Blanca fue traída aquí por voluntarios católicos tras ser liberada temporalmente por la patrulla fronteriza. Su destino es Las Vegas, donde le espera una deuda de $9,000 que le prestaron sus familiares para pagarle a los coyotes. Desde McAllen, Texas, Reina Luna, Cierre de Edición. Blanca Quintanilla huyó a tiempo. Josué Tambakis nos dice que esta semana ha sido la más sangrienta para las mujeres. 6 han sido asesinadas en El Salvador en los últimos días. Adelante, Josué. La semana que aún no termina ha sido mortal para las mujeres en El Salvador. 6 han sido asesinadas, sus cuerpos fueron encontrados en bolsas, envueltas en sábanas en las carreteras y en otros lugares del país, todas con señales de tortura. Tiraron aquí a la víctima, es una víctima de 15 a 20 años. Para las autoridades, los crímenes macabros han sido cometidos por los sanguinarios pandilleros. Sin perdonar que sean mujeres inocentes, las han matado con una brutalidad increíble. Lo que se le ve que tiene aquí como lesiones de tortura, como de ahorcamiento, estrangulamiento. Ajá. El caso que más indignación causó en El Salvador fue el de Erika Tomasino, una joven de 20 años que fue secuestrada en Hilo Vasco y su cuerpo encontrado envuelto en sábanas, también en una carretera. Con gran dolor, familiares y amigos le dieron el último adiós. Hace solo unas horas fue encontrada la 7ª víctima, una mujer embarazada que fue asesinada dentro de un taxi y su cuerpo mostraba también señales de brutalidad. En El Salvador, Josué Tambakis, Noticiero Cierre de Edición. Nos vamos hasta el estado mexicano de Chiapas, donde se vivieron horas de violencia, horas de terror. Estas son las escenas del caos que se sintió a las afueras de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Los hombres encapuchados y armados, protegidos por cientos de policías, recorrían el campamento de los maestros con furia y destruían todo lo que se encontraban a su paso. Se reportan 2 maestros heridos por las balas de goma y más de 30 golpeados. Y no se vayan, tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, las jovencitas en Honduras ya no pueden estudiar. La sentencia de muerte que las tiene verdaderamente aterradas. Asistir a la escuela se ha convertido en una sentencia de muerte para muchas jovencitas en Honduras. Edith Copeland nos dice que ahora están en la mira estas niñitas de las pandillas. Asustadas por la cantidad de jóvenes que han sido secuestradas, violadas y asesinadas, sus madres decidieron sacarlas de las escuelas para evitar que se convirtieran en víctimas de los pandilleros. Entonces ya uno tiene un gran temor. Entonces es por eso que yo la voy a retirar. En las últimas semanas han desaparecido varias estudiantes. 2 de ellas fueron encontradas muertas y con signos de torturas. Según la policía, los crímenes fueron cometidos por los sangrientos pandilleros que tienen de rodillas a la población en general. Sí sabemos que estos incidentes se dieron después de horas de clase, cuando ellos abordan un bus y se van para sus respectivas colonias. Y ya bajando del autobús pues suceden estos hechos. Para las autoridades de las escuelas, la situación está muy peligrosa para los jóvenes, porque muchos pandilleros son estudiantes y por eso los padres de familia se han visto en la necesidad de sacar de las escuelas a sus hijas. Las madres de las jóvenes alumnas están dispuestas a dejar a sus hijas en las casas antes de llorar sobre sus cadáveres porque vinieron a la escuela. Desde Honduras, para Noticiero Cierre de Edición, Edith Copeland.
Y para el final, como siempre, hemos reservado a una de nuestras bellezas latinas. Esta noche los dejamos con la guapísima conductora Rebeca Rubio, quien nos muestra sus encantos. Muy buenas noches, yo soy Pedro Ferriz, los espero el día de mañana. Y recuerden, hagamos historia. No recuerdo lo que sucedió, pero qué horas son, qué fue lo que pasó, porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía Peace and Love. Pero qué confusión, creo que cometí un error y mezclé los tragos y las pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento.